más aquí al canal. Gracias por darle play al video del día de hoy y estar aquí compartiendo un día más conmigo. Mi nombre es Nadi, para las nuevas que van llegando, y te doy cordialmente la bienvenida al video fashion del día de hoy, al fashion haul del día de hoy. Si eres nuevo por acá, te pido por favor que no te vayas sin suscribirte, porque sé que este canal te va a encantar. Aquí hacemos limpieza, decoración, organización del hogar, moda como el día de hoy, belleza y de todo un poquito, chicas. No sé, pero chicas, yo creo que esta blusa está un poco viral. En el videito del día de hoy, hermosas, vengo a compartirles ropa de la compañía Shein. Primera vez vamos a inaugurar esta página aquí en el canal. Les voy a estar compartiendo ropa que ellos me estuvieron enviando para mostrársela a ustedes. Voy a darles mi opinión más sincera. Voy a estarle dejando ahí abajito en la cajita de información un cupón de descuento que pueden utilizar, creo yo que hasta el 30 de septiembre va a estar activo para sus compras. Voy a estarle dejando el link a todas las piezas bellas que van a ver, porque realmente así de rápido las escogí todas porque había belleza en la página. No me demoré como en otras ocasiones y les voy a estar compartiendo todos los links, el cupón de descuento allá abajito lo van a encontrar en cuanto abran la cajita de información. Así que ahora, sin más bla bla bla, vamos a comenzar con el video del día de hoy, a ver qué tal me parece la ropa de esta página china que es muy popular acá en YouTube. Chicas, no estoy paradita en el gancho fashion mío porque quería compartirles la primera impresión de la bolsa, ya que es primera vez que voy a hablarles de esta página aquí en el canal. La bolsa me vino así. Ayer que estaba muy cute, la verdad, porque tiene el logo de la compañía y ropitas, zapaticos y de todo. Mira, vino así, se demoró desde que ellos me hicieron el envío de 15 a 21 días más o menos. Creo que sí, más o menos de 15 días cuando máximo, no llegó a los 21. Y las piezas vienen todas muy bien envueltas. Ya esta es la primera pieza que les voy a compartir. Esta blusa está hermosa. La estuve pidiendo en talla M y está muy bonita. Algo que me gusta y voy a hacer aquí con ustedes es que se le puede coger aquí, chicas, para que quede bien. Miren qué bonita está, un color de tendencia, de temporada, se ve fresca, me encanta. Esta página se caracteriza por, a pesar de ser china, la ropa de esta página es de muy buena calidad. Realmente esta pieza me encantó, chicas. La combinación de colores perfecta para esta temporada. Ahí en la página pueden encontrar ropa de muy buena calidad. Quiero que vean que a pesar que es M y mi talla normal es S, me queda muy bonita. Miren qué bonita se ve en el cuerpo y para este agosto, así con este calorcito, se ve bonita, se ve fresca y podemos ir con ella a cualquier parte. Voy a estar sacando las piezas al azar, chicas, y quiero que vean que todas las piezas que vayan a pedir en la página Shein van a venir muy bien envueltas en este nailito con lo que es el logo de la compañía. Y miren para acá, chicas, el primer conjunto que les voy a mostrar deportivo fue este que pedí, lo cual me pareció genial, precio, calidad, porque vienen dos piezas, las cuales este tipo de conjunto me gusta. Una, el color está hermoso, combinado rosa, blanco y negro es perfecto. Para lo que es andar en la casa me gusta mucho, para esas chicas que van al gym, miren qué belleza de top. Miren qué bonito está. Los acabados y los cosidos están perfectos. Y el color de infarto me encantó. Este es el top. Quiero que vean, para las chicas que nunca han pedido allí, viene con la etiqueta de la compañía Shein. Y miren la licra qué bonita está. Yo la pedí esta en size M por las caderas y las pompis para que me quedara bien, pero me gusta muchísimo. Y el elástico este de la cintura está perfecto. La siguiente pieza que les voy a compartir, les tengo que confesar que nunca cuando yo recibo ropa me las pongo antes de compartírsela. Y con esta compañía me pasó porque estuve pidiendo varios t-shirt, pullover, no sé cómo le digan en su país. Quiero que me digan ahí abajo cómo le dicen en su país, porque sé que hay muchas chicas que me ven de diferentes lados del mundo mundial. Miren este pullover, qué belleza. Este pullover lo estuve pidiendo en talla S. Y me encantó, chicas. Esto con un jean, ya andamos súper cómoda y lo amé. Ya me lo puse y puedo decirles que me encanta. Miren qué belleza.
Miren qué belleza está y lo hay de diferentes colores, pero me encanta el negro combinado con esos brillos, se ve excelente. Y lo que es el parche este de aquí es de excelente calidad, con un short, con un jean. Somos la reina de la fiesta donde quiera que vayamos, porque esto sirve para cualquier ocasión. La siguiente pieza es esta, que es una licra, ya pueden ver aquí con su nailito o un legging. Estoy muy emocionada con las piezas de esta página, chicas, porque yo estaba ansiosa por probarlas, porque tienen muy buenos reviews, a la verdad. Miren esto, qué belleza. Esta combinación de rayas me encantó. Esta de aquí, sí tengo que decirles sinceramente que es un poco más fina que la otra. Esta viene siendo como más tela de licra y aquella viene siendo, tiene un estilo como más de algodón. Y miren qué bonita está. Esta sí siento que aunque no lo vean allí, sinceramente transparenta un poquito, pero está divina. Miren los colores. Y esta sí viene una sola pieza, pero creo que costó menos de $5. Y miren qué bonita está. También es en talla M, chicas, y me encanta. ¿Están listas para ver esta próxima pieza, mis bellas? Miren para acá qué coquetería. Esta es la próxima pieza. Mírenlo bien porque el próximo video se los voy a compartir ya en ganchos, porque me gusta mostrarles la ropa mejor así. Pero miren para acá qué belleza de boca. Miren este pullovercito que es súper cute, chicas. Miren los brillos y la calidad que tiene este pullover. Este pullover lo estuve pidiendo en S. Y creo que cuando vuelva a pedir en la página voy a pedir extra small, porque miren el tamaño del pullover este. Y creo que me va a quedar bien, pero no como en ocasiones me gustan los pullovers que me quedan un poquito justos, ya que son elastizados, estiran bastante. Pero este está bello, chicas, me encanta. Miren qué bonito, pero miren qué bonito está. Obviamente el centro es los labios, pero la tela está de excelente calidad, viene con su etiqueta para las chicas que nunca han pedido allí, y esto está de muy buena calidad. Seguimos con los pullovers o con las piezas para encima, y me estuve pidiendo este también. Miren, viene así. Y estoy muy emocionada porque todos estos pullovercitos me encantan para ahora andar en casa o para ir a hacer compras. Creo que a diferencia de estas blusas con un jean o con un short de mezclilla, nos vemos sumamente arregladitas. Y miren qué hermoso está este. No, pero es que esto es una belleza. Miren para acá qué coquetería. Esto lo estuve pidiendo en talla S. Todos los pullovers los pedí en S. Y si vuelvo a pedir en la página, creo que los escogeré extra small para que lo tengan de referencia, porque aquí muy bien cabe una chica M y le queda holgadito. Miren qué bonito está. Seguimos y no paramos. El próximo pullovercito, todo bello, porque yo me volví loca pidiendo pullover, es este de aquí. Este de aquí, miren qué hermoso está. Este sí me va a quedar súper bien, como a mí me gusta. Es en talla S también, pero este tiene una tela un poco más finitica, a diferencia de los otros, así que va a quedar más fresco. Lo hallé muy cute. Miren qué bonito está. Me encanta. Es muy fashion. Realmente las pestañas, esos labios así, está muy bonito y de muy buena calidad, chicas. Me encantó este pullover. Oh my God, chicas, espero que estén tan emocionadas como yo. La próxima pieza es un juego de legging o mono, no sé cómo le digan ustedes, de licra. Miren en negro. Lo que me encantó y me llamó la atención fue las bandas estas, que este dice aquí Los Ángeles, pero miren qué bonita la combinación negra con blanca para ropa deportiva, es excelente. Y miren la parte de abajo. Esto está de muy buena calidad, realmente está de muy buena calidad. Miren lo que es la cintura aquí, dice Los Ángeles, New York, París, London, todas las partes donde queremos ir. Miren qué bonita la raya a los lados. Este sí es un poco, siento yo, que más cubridor que el último que les mostré, porque y estira bastante. Lo estuve pidiendo en talla M para que me quedara bien, pero miren qué bonito está. La siguiente pieza, chicas, es algo de girasoles. Miren para acá, también viene en su nylon. Todo vino así en su nailito, muy bien
cubierto para cuidar la pieza, lo que me parece bien porque con la calidad que tiene, que las piezas vengan así, está excelente. Esto es un vestido muy bonito. Miren para acá qué hermosura de vestido. Sencillo, tiene elástico en la parte de atrás y es abiertico. Está muy fresco, está muy bonito para ahora, para el verano, y está hermoso los colores. Tengo que decirles que la terminación de lo que es la costura, que en este tipo de páginas chinas, luego que nos llegan las piezas, como que no está bien terminado. Hasta ahora todo ha llegado en muy buen estado, muy bien cosido y me encanta. Miren la calidad de esta pieza y está muy bonita. Miren lo que es la parte de atrás, lo que es el elástico, los botones, todo está, chicas, de excelente calidad. La próxima pieza que les voy a traer aquí creo que es un blazer. Me estuve pidiendo un blazer blanco porque no sabía si me iba a llegar donde lo estuve pidiendo. Les he compartido para las chicas del Team Nadi Love que no se pierden ninguno de mis videos. Y me estuve pidiendo este blazer. Este es un poco más corto, pero me encanta. Me encanta, miren qué bonito está. Obviamente bien planchadito, se va a ver mejor. Pero bueno, chicas, la ropa me acabó de llegar y quise compartírsela a ustedes. Miren, aquí en este caso tiene este elástico, lo cual lo va a hacer un poquito más sport. Y lo pueden usar, me encanta usar la combinación de jeans con blazer, se ve muy bonito. Hay algo que se ve como chic, me gusta mucho. Y está muy bonito este blazer. Lástima que no esté bien planchadito, chicas, pero está bien bueno, bonito. Mis hermosas, solamente nos quedan 3 piezas. No se muevan de ahí que esto se pone bueno. Esta es la siguiente pieza, prima hermana de las que les mostré. Me parece que no es la misma. No creo que me las hayan mandado doble, pero vamos a ver. Ah, no, chicas, miren qué bonito está. Esta viene siendo en manguitas largas. Miren qué hermosa. Me encantó. Ya esta combinación de colores se ve muy bonita. Miren, chicas. Este es un poquito más largo que la otra pieza. Quiero que vean el zipper. Miren para acá el zipper y la calidad de esta pieza aquí. Esta la estuve pidiendo en talla M. Toda la ropa deportiva, chicas, la pedí en talla M. Y miren la calidad. Y el pantalón, pues simplemente este tiene las rayas aquí a los lados. El otro era un poco diferente. Y también es en talla M. Y este como es más holgadito. Este me va a quedar, pienso yo, que un poco más ancho. Ya van a ver aquí. Next. Seguimos aquí, chicas. Y esta pieza roja, no me acuerdo qué es. Vamos a ver. Miren qué belleza de esto, es un enterizo o jumpsuit completo. Quiero que vean que en esta parte de aquí ya van a ver cómo se me ve, pero tiene siliconas adentro. Me parece excelente para el precio de este jueguito. Los cosidos nuevamente los estoy mirando y se ven perfectos, chicas, se los prometo. Y con este estilo aquí. Miren qué bonito se ve, chicas, ya lo que es una vez puesto. Este lo estuve pidiendo en talla M. Me gustó. Yo tengo 2 vestidos de esta tela, pero se ve bonito, se ve elegante y el color rojo creo yo que es ideal para usarlo cualquier chica. Con este estilo a los hombros se ve ideal. Esta es la última pieza, pero no por última menos importante. Yo espero que tú me estés acompañando ahí. Aún no te hayas ido de este video. Miren para acá. Esto grita otoño. Este color mostaza está divino. Adivinen qué es esto. Les voy a hablar porque obviamente esta pieza no va con la otra abajo, pero estoy compartiéndole la ropa. ¿Qué tal me parece? Esto está hermoso y tuve que hacer una pausa aquí porque está de muy buena calidad. Tanto ya sea esta pieza que me encantó como esta pieza. Realmente miren qué bonito se ve, chicas. Obviamente con algo debajo nos vamos a ver increíble, un conjunto negro. Pero miren qué buena calidad tiene esta pieza de acá. Realmente me encantó. Tiene estos bolsillos y para el otoño creo que está perfecto. Color, pieza, calidad.
Me encantó este cardigan. Amo este tipo de piezas para ahora, para el otoño, con unas botas, se ve sumamente bonito. Bueno, mis chiquis babies, espero que les haya gustado mucho el video de ropita del día de hoy, sumamente económica, como muchas de ustedes me piden, las chicas que le encanta ver este tipo de videos, ropa bonita, de excelente calidad y sumamente económica. Les mando 1000 besos, recuérdense que ahí abajo voy a estar dejando el cuponcito de descuento. Las quiero un montón y nos vemos en el próximo video. Que tengan un excelente día, tarde, noche, a la hora que me estés viendo. ¿Y qué crees? Hasta otro video será. Bye, mis bellas. Las quiero.